La Biblia no solo describe el infierno como un lugar donde estaremos eternamente separados de Dios y por lo tanto un lugar en el que no podremos experimentar ningún deleite, sino que la Biblia también habla del infierno, en segundo lugar, como un sitio en el que se padece un dolor agonizante. Un dolor agonizante. Una de las figuras que más se usa en las Escrituras para referirse al infierno es el fuego. Y esa figura comunica la idea de una intensa agonía. Cuando Juan el Bautista introduce la persona del Mesías, concluye su mensaje con esta advertencia: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y no está hablando allí de una bendición. No, la bendición es ser bautizado en el Espíritu Santo cuando creemos en Cristo. Pero el que no es bautizado en el Espíritu Santo, dice Juan, será bautizado en fuego. Sigue diciendo él: su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y Cristo usa esta misma figura en algunas de sus parábolas, como la del trigo y la cizaña. Dice en Mateo capítulo 3, versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Algunas personas preguntan si el fuego del infierno es simbólico o literal. Tratando con este asunto, John Blanchard dice lo siguiente: supongamos por un momento que es simbólico. Supongamos que es simbólico. ¿Rebajaría eso el carácter traumático del infierno? En el contexto general de la comunicación, dice él, aquello que se representa mediante un símbolo siempre es mayor que el propio símbolo. En otras palabras, una metáfora nunca sobrepasa la realidad objetiva que intenta comunicar. Esta noche nosotros estaremos aquí celebrando la Cena del Señor y usaremos elementos simbólicos, el pan y el fruto de la vid, para hacer memoria del cuerpo partido en la cruz del Calvario, para hacer memoria de su sangre derramada. Pero la realidad que ese pan y ese fruto de la vid representan es 1000 veces más sublime. Pues de la misma manera, los símbolos que la Biblia usa para referirse al infierno apuntan hacia una realidad objetiva mucho peor. El infierno es un lugar en el que los hombres experimentarán una intensa agonía. El rico de la parábola en Lucas aparece en el Hades diciendo: estoy atormentado en esta llama. Es por eso que Cristo advierte: si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el infierno de fuego. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. ¿Está aconsejando Cristo aquí que nos cortemos literalmente la mano, los pies, o nos saquemos un ojo? Por supuesto que no. Lo que Él está proponiendo es una cirugía moral radical. Una cirugía moral radical. Apártate de todo aquello que pueda enredarte de tal manera en el pecado que termines perdiéndote por completo en el infierno. Ningún placer pecaminoso vale tanto la pena como para pagar un precio tan alto. Otra de las figuras que la Biblia usa para describir los tormentos del infierno es la del gusano. El gusano.
Esta figura aparece por primera vez al final del libro del profeta Isaías. Dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. 800 años más tarde, el Señor Jesucristo se apropia de esta misma figura en Marcos capítulo 9, versículo 43. Y una vez más, la misma advertencia que vimos hace un momento. Si tu mano te fueres ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, ¿qué significa eso realmente? Bueno, puede ser que se trate de una figura que denota algo degradante, algo deshonroso, como ocurría con esos cadáveres de los muertos que eran dejados en batalla a la intemperie y eran comidos de gusano y luego eran quemados al fuego. Pero muchos comentaristas entienden que Cristo se está refiriendo aquí al tormento de la conciencia. El tormento de la conciencia. Tal vez es por eso que el Señor usa la expresión el gusano de ellos. No dice simplemente los gusanos, dice el gusano de ellos. Como algo que les es propio, como algo que los corroe internamente. ¿Qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es un tribunal moral que Dios ha colocado en el alma de cada hombre y que pasa juicio sobre todas nuestras acciones. Y aunque su voz nos molesta en muchas ocasiones, en realidad es un aliado que Dios nos ha provisto para nuestro bien, como la sensibilidad que nosotros tenemos en el cuerpo. ¿Se imaginan ustedes lo que sucedería con una persona que pierde la sensibilidad hacia el fuego, por ejemplo? ¿Cómo pudiera tomar una olla hirviendo y hacerse daño porque no lo percibe? Bueno, eso mismo es la conciencia. La conciencia es la sensibilidad del alma. Y no son pocos los problemas que se ocasionan en el hombre cuando trata de una forma inadecuada con el sentimiento de culpa que produce la conciencia. Alguien decía que muchas personas llenan las consultas de los psiquiatras buscando ayuda, cuando en realidad no necesitan un psiquiatra. Lo que necesitan es arrepentimiento. No es un psiquiatra. Necesitan arrepentimiento. Es por eso que tantas personas buscan todas las maneras habidas y por haber para embotar sus sentidos. Y no tener que lidiar con ese malestar interno que produce una conciencia culpable, drogas, alcohol, exceso de entretenimiento. No quieren quedarse solos con su conciencia, porque ya han comenzado a experimentar un infierno en sus corazones. Otros simplemente se pasan la vida justificándose a sí mismos y echándoles la culpa a todo el mundo de las desgracias que han cosechado por sus propios pecados. Pero en el infierno ya no podrán evadir la voz de la conciencia nunca más. Nunca más. Ya no habrá ningún lugar donde esconderse, ninguna droga, ninguna diversión, ningún grupo de amigos, ninguna justificación deshonesta. No, la memoria será un tormento en el infierno. No solo la memoria de tus pecados, sino la memoria, el recuerdo de tantas oportunidades desperdiciadas. Por eso la Biblia nos advierte una y otra vez que allí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes. Así como podemos describir el cielo como un lugar en el que ya no habrá necesidad de botar ninguna lágrima de dolor, el infierno es un lugar donde los hombres experimentarán una intensa agonía y estarán
llorando y crujiendo sus dientes por los siglos de los siglos. Y es interesante que la Biblia use esta última expresión, crujir de dientes, no solo para referirse a un profundo temor, sino también para referirse a una ira intensa. Una ira intensa, hablando de la reacción que provocó el discurso de Esteban ante los líderes religiosos de Israel. Dice en Hechos capítulo 7, versículo 54, que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. El infierno será un lugar de espanto y terror, pero será también un lugar donde los pecadores experimentarán una ira incontenible y destructiva. Ira contra Dios, ira contra su justicia, ira contra todos aquellos que fueron usados por el diablo como instrumentos para que terminaras allí tu existencia. Ira contra ti mismo por haber endurecido tu corazón a la misericordia y al perdón de Dios.